Los he extrañado mucho, amigos y amigas. Les cuento que hoy ando en un nuevo lugar. Se llama Bichuquén. Y según la investigación participativa sobre topónimos indígenas con comunidades mapuche picunche del sector, el nombre significa Bilulafquén, lago de culebra, debido a la forma serpenteante que tiene el lago Bichuquén. Ahora estamos en el sector Uraco y Cóncave, como pueden ver en esta señalética, para conocer a una artesana que se llama María Fredes y es reconocida debido a que ella ganó el sello de artesanía indígena en el año 2019 con su obra Costurero de Coirón. Puhueñuy, ¿ustedes saben qué es el sello de artesanía indígena? Es un reconocimiento entregado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en conjunto con el Programa de Artesanía UC y busca incentivar la revitalización de los conocimientos y técnicas artesanales tradicionales de los pueblos originarios, además de promover la difusión de sus manifestaciones culturales. Ahora vamos donde la Lamien María. ¡Acompáñenme! ¡Mari, Lamien María! Mari, Pangui, acércate. ¿Cómo está Lamien? Bien, Pangui, contenta de tenerlo en mi casa. Cuéntele a nuestros amigos cómo se llama usted y dónde vive. Yo me llamo María Verónica Fredes Muñoz. Vivo en el sector de Concabén, comuna de Bichuquén. ¿Cuál es su trabajo? La artesanía en Coirón. ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendí de mi abuelita, que ella hacía el coirón y yo aprendí ahí mirándola y fui de a poquito haciendo hasta que aprendí. Hacía sombrero de paja ñocha y también después incorporé el coirón. Lo quería invitar, Pangui, si quiere aprender a coser conmigo. ¡Peley, Lamien! Entonces vamos a buscar el coirón.
este es el coirón. Estamos en los cerros de Uraco. Y aquí está la matita de coirón. El coirón se reconoce por esta flor que tiene atrás, en la colita. Pero en todos los cerros no hay coirón, en algunos nomás. Entre los cerros de Uraco concaven. Bueno, el coirón se recolecta entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, porque ya está madura la florcita. Cuando está abierta ya se empieza a recolectar, porque después ya se empieza a manchar. Y de ahí lo llevamos, lo ponemos a la sombra a secar durante un mes más o menos y después se empieza a limpiar y se trabaja. Que ya están secándose las matas, este año ya hay muy poco porque se ha secado mucho con el tema del pino y el eucalipto. Así que no sé qué vamos a hacer después en un año o 2 años más cuando ya no haya coirón. Pangui, lo primero que tenemos que tener son los materiales para aprender a hacer el coirón. Tenemos que tener el coirón, que es la materia prima, la ñocha, después tenemos la aguja y un corta uñas o tijera para cortar todas las puntitas que queden aquí, para que la pieza quede bonita. Ya Pangui, ahora vamos a empezar a hacer la base. Empezamos de cero. Aquí le vamos dando vuelta para hacer la base de una panera. Le vamos dando la forma de a poquito. Para empezar a hacer la base se necesitan como 8 o 10 hebritas de coirón. Y ahí a medida que se va acabando se le va colocando más, se van uniendo más hebritas. Si se acaban 2, se le colocan 2 o 3 y ahí se van colocando. Así vamos cosiendo puntada a puntada. Y ahí se va armando la base. Una panera más o menos que caigan varios panes es de 20 centímetros de fondo y de 8 centímetros de alto. Una vez que está el fondo listo, se empieza hacia arriba. Y ahí se tejen, no sé, pueden ser 5 centímetros o 8 centímetros de alto, depende cómo uno quiera la pieza. Es un poco difícil, pero con paciencia se aprende. Querida Lamien María, estoy muy agradecido de su amabilidad y recibimiento, especialmente de todo el conocimiento que nos entregó en este capítulo. Rumé mañum ñaña. Qué alegría, Pangui, que le haya gustado este oficio. Es importante que no se pierda esto, que muchos niños y niñas quieran aprender a hacer este oficio, para que no se pierda. Antes de que te vayas, Pangui, te quiero presentar a una amiga que está aprendiendo este oficio y es educadora tradicional del Liceo de Bichuquén. Ella se llama Trayenco y también es de Bichuquén. Mari Lamien Trayenco, un gusto en conocerla, pero ahora me tengo que retirar. Ya Lamien, un gusto en conocerlo. Lo voy a dejar a la salida.